Cuando mi maniquí se convirtió en mi cuerpo, la aguja se hundió en mi carne por 1/10 ese día. Un dolor agudo y punzante, un pequeño gemido ahogado por el silencio polvoriento de mi nuevo taller. Moretones, como pétalos voláceos y mustios, se alzaban sobre la geografía de mi piel. Un mapa de dolor que se extendía desde la curva sensible de mi pecho hasta la delgada línea de mis brazos. Cada movimiento era un recordatorio, sin el armazón frío e inanimado sobre el que solía drapear mis sueños de tela. Yo era el único maniquí disponible, un modelo de carne y hueso, que sangraba por su arte. La ciudad a la que el destino me arrojó era joven y bulliciosa, pero para mí era un erial. Mis implementos, mis herramientas de creación, se habían quedado en el limbo de la mudanza. Todo menos las agujas, esas fieles y traicioneras compañeras. Los encargos, escasos y preciados, no podían rechazarse. Así, en la penumbra de mi habitación, me vestía con los vestidos a medio terminar, con los esbozos de muselina y algodón. Las agujas encontraron su camino, no hacia el corazón de la tela, sino hacia el mío, esquivando el acero. Yo esquivaba el acero que buscaba prenderse de mi piel, una desesperación que me envolvía, tan ajustada como los vestidos que creaba. Fue el dolor, ese maestro cruel, quien me obligó a recordar. En un rincón olvidado de la memoria, surgió la imagen de ella y del objeto que había dejado atrás en un arranque de impetuosa novata. Un maniquí, alto, esbelto, de tela con líneas negras que eran meridiano y el ecuador de toda creación. Lo compré en un impulso de aspirante a modista, cuando mis diseños aún eran tan básicos que no requerían de tan solemne testigo. Y allí estaba, en poder de mi amiga, en otra ciudad. Su ciudad no era la mía, bien poblada, sí, pero su alma estaba vacía, no de gente, sino de vida. Era uno de esos lugares del tercer mundo donde el miedo es un habitante más, que se pasea por las calles oscuras y respira aire húmedo que pega la ropa al cuerpo como una segunda piel sudorosa. Las casas de ladrillo visto no parecían construidas para vivir, sino para resistir asedios, con rejas que no evitaban que la gente saliera, sino que algo innombrable entrara. El viaje fue una larga inmersión en esa melancolía. Al llegar, el objeto me esperaba. Era más grande que yo, una presencia imponente y fantasmal, blanco inmaculado, con sus precisas líneas negras. Era la antítesis de turbiedad exterior. Compré varias bolsas negras, grandes, de un plástico grueso y opaco. Al desenvolverlas, el susurro era un canto fúnebre. Al comenzar a envolverlo, no pensé en nada, solo en la practicidad. Pero luego, la imagen se implantó en mi mente con la fuerza de una premonición. Yo, con mis manos vivas, estaba preparando un cuerpo para su último viaje. Sudé, tiritando mientras luchaba con el plástico a 6 capas. Le puse 6 capas, hasta que la forma blanquinegra desapareció, sustituida por un bulto oblongo y anónimo. Lo aseguré con cinta, mucha cinta, como si temiera que lo que hubiera dentro pudiera escapar. La noche había caído.
Una llovizna fina barnizaba las calles de un brillo enfermizo. Cargar con mi doble inanimado era cargar con un pecado. Avancé pesadamente hacia la parada de transporte. Una moto se acercó, deslizándose. Una vida recorriendo el asfalto mojado. El conductor, un hombre en rostro cetrino, me miró. Y en los ojos no hubo curiosidad, sino horror. Apartó la vista con un gesto brusco, casi de pánico, acelerando para alejarse de mí. Y entonces, como si un velo se rasgara, lo comprendí. Yo, vestida de negro integral, con un cuellero que me ocultaba el rostro, pantalones ajustados y botas, cargando un fardo negro del tamaño y la forma de un ser humano. Era la imagen misma del peligro y de la muerte que me rodea y dispone. En ese vecindario, mi apariencia era un escudo. El motociclista no me vería como una mujer vulnerable, sino como una portadora de sombras, alguien que, quizás, en algún callejón oscuro, había decidido el destino de otro. Nadie me miró. Sus miradas se deslizaban sobre mí y se apartaban inmediatamente, tan rápidas, tan temerosas. Ellos que conocían el lenguaje de la violencia, vieron en mí una maestra. El paquete que llevaba era la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién será el próximo? En el paradero, abrazada a mi silencioso compañero, cuestioné mi propia mortalidad. En este objeto, esta forma que yo misma había creado con plástico y miedo, me susurraba, secreto sobre el fin. La vida es tan frágil como la tela de un maniquí, me decía. Y la muerte es solo la última envoltura, el último traje negro del que no nos desvestimos. ¿Seré yo alguna vez un fardo anónimo? ¿Un misterio que alguien cargue bajo la llovizna? Espero con fervor que no me descarten en una de estas bolsas. He oído historias de este lugar, de aguas oscuras donde reptiles esperan en fosas que no devuelven lo que reciben, que borran toda huella, todo rastro de lo que alguna vez existió. La gente que sabe, en su mudo juicio, debía pensar que yo era una principiante en estos menesteres siniestros. El transporte llegó, un autobús iluminado. Antes de subir, un hombre delirante irrumpió en la escena, gritando sobre sus manos rotas, sobre una vida hecha trizas. Sus palabras eran un muro de incoherencia y desesperación. Por un momento me vi reflejada en su locura. Yo también cargaba con mi obsesión, con mi doble mudo. Subí al vehículo, encontrando un asiento al fondo, acomodando a mi lado a ello. Para mi horror, el hombre de las manos rotas subió también. Se sentó frente a mí y su historia no solicitada se derramó como un fluido amargo. Era un torrente de desgracias, una letanía que al principio parecía buscar compasión, pero que pronto mostró su verdadero fondo. Un agujero negro de necesidad, de dinero. Yo, que a veces me sumerjo en internet para escuchar voluntariamente las historias de otros, para saborear la tristeza y la alegría ajena desde la seguridad de mi pantalla, me sentí vulnerada. Esta no era una historia elegida, era una imposición, un asalto a mi intimidad. Me hablaba a gritos en la penumbra del bus, donde solo éramos 3 almas perdidas y un envoltorio. La furia me hervía por dentro, pero permanecí callada, petrificada, mirando fijamente la forma negra a mi lado. Era un escudo, mi compañero de viaje, la razón de todo este suplicio.
Ignoré al hombre hasta que frustrado se bajó en la otra parada. El silencio que dejó fue tan profundo como el océano. El resto del viaje fue una meditación sobre la existencia. Yo, vestida de negro, no era tan diferente a ese maniquí que llevaba a mi lado. Ambos éramos formas, estructuras que desesperaban ser vestidas con algo. Yo con vida, él con tela. Pero ambos éramos, en esencia, mortales. Mi carne, tan susceptible a las agujas, algún día dejaría de sentir, y él, de tela, quizás me sobreviviera, testigo mudo de otras manos, de otras agujas, otras historias. Al fin, en mi taller desenrollé meticulosamente a mi doble. La tela blanca reapareció, imperturbable, serena. Ya no era un cuerpo, sino un lienzo, un confesor silente. Coloqué un vertido sobre él, y por primera vez las agujas no cortaron mi piel, sino su superficie. La suavidad de la tela bajo mis dedos eran un alivio, un consuelo silencioso. Ya no eran un fardo funerario, sino el núcleo mismo del renacer. Las líneas negras que recorrían su superficie blanca ya no me parecían las marcas de un patrón, sino las costuras que unen la vida con la nada, el recordatorio de todo diseño, toda existencia, que necesita un contorno, un límite que defina la vastedad del vacío. Coloqué el primer vestido sobre sus hombros inertes, una creación de crespón negro, del color de la noche que acababa de desafiar. Las agujas, mis antiguas verdugas, encontraron por fin su propósito verdadero. No pinchar la carne fina y mera, sino guiar el hilo eterno de la creación. Cada puntada fue un alivio, cada pliegue que caía sobre la forma colchonada era un verso en un poema contra el olvido. Yo no solo vestía un maniquí, estaba reconstruyendo el andamiaje de mi propio mundo, derribando con la mudanza y el miedo, derribado con la mudanza y el miedo. El sonido de la aguja perforando la tela se volvió relajante, un ritmo hipnótico que ahuyentó la sensación oscura del viaje. La mirada de horror del motociclista, los delirios del hombre de las manos rotas, la pesadumbre en esas calles húmedas que parecían sudar angustia. Aquí, en la penumbra de mi taller, solo existíamos el maniquillo. El maniquí, mi doble perfecto e inmutable. Yo, su creadora mortal y temblorosa. Al observarlo, impasible y majestuoso bajo la tela, comprendí la naturaleza de mi dilema. No era sobre la muerte, sino sobre la huella. El terror no radica en ser envuelta en una chuspa negra, sino en que nadie desatara los nudos para descubrir qué había dentro. El maniquí, por inanimado que fuera, tenía una función, un propósito que lo trascendía. Era el guardián de la forma, el arquetipo de la belleza de las telas que aspiraban a alcanzar. Y yo, mi mortalidad no era una maldición, sino el material del que estaba hecha mi obra. Los moretones de mi piel se curarían, pero la desesperación de los que lo habían causado se había transmutado en esto, en la determinación de crear algo tan perdurable como aquella porcelana. Mi legado no sería el recuerdo de mi carne, sino la belleza de la belleza que mis manos pudieran aprisionar en un dobladillo, en un vuelo de manga, en la caída perfecta de una falda. Quería crear cosas que, mucho después de que yo me fuera, alguien pudiera ver y sentir que contenían un fragmento de alma, un suspiro de eternidad. Corté, cosí, drapé. Le vestí con los diseños que habían estado clavados en mi piel, y con cada nueva prenda que le ponía, sentía que una de esas agujas metafóricas se desclavaba de mi ser. El dolor
se transformaba en potencia creadora. La mujer que había cargado un cuerpo de mentira por las calles asustadas era la misma que ahora, dueña de su silencio, de su espacio, dictaba las reglas de su propio universo pequeño. La última puntada fue un nudo pequeño, casi invisible. Di un paso atrás para observar la obra completa. El maniquí, ahora elegantemente vestido, era una figura poderosa. Ya no era un sustituto de un cuerpo, era la idea de la elegancia. La muerte, de la que había huido, en ese transporte ahora parecía no una amenaza, sino una compañera lejana. La tejedora silenciosa, que da valor a cada instante que cosemos, amamos y creamos. Me quité el cuellero negro. El aire fresco de la noche entraba por la ventana. Afuera, la ciudad, nueva y anónima, seguía su rumbo, ajena a la pequeña epifanía ocurrida entre esas cuatro paredes. Me acerqué al maniquí y apoyé mi frente en su hombro frío y blando. No era un abrazo, sino un reconocimiento, dos entidades distintas unidas por las circunstancias. Yo, hecha de tiempo y vulnerabilidad, él, hecho de la ilusión de permanencia, había traído un cuerpo a casa, pero solo para aprender a darle vida, y al hacerlo, había desenvuelto mi propio miedo. Lo había vestido con tela de mi oficio y lo había convertido en algo nuevo, en algo mío. La muerte podía esperar. Ahora tenía que coser.